Desigualdad educativa al descubierto. Comienzo de ciclo escolar revela carencias en sector público. Tragedia en cena familiar. Discusión bajo los efectos del licor deja 3 muertos y 2 heridos en Alta Verapaz, incluyendo al precandidato a la alcaldía del partido Todos. Posible origen del COVID-19 en Estados Unidos apunta a fuga en laboratorio chino, mientras China rechaza la hipótesis. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guachevisión. Esperamos que esté teniendo un excelente inicio de semana. Mucha información que compartir con usted de carácter nacional e internacional, así que acompáñenos. Iniciamos de inmediato con información. Hace una semana comenzó el ciclo escolar en el sector público y con ello se comenzaron a evidenciar las carencias que enfrenta el sector educativo. El Ministerio de Educación ha señalado que cuenta con fondos para hacer reparaciones menores en unas 3.000 escuelas, pero no para construir aulas. Falta de escritorios o padres buscando entre la chatarra de hierros oxidados alguno que puedan reparar para sus hijos. Drenajes dañados que han detenido el retorno a clases presenciales porque impiden el uso de los sanitarios y construcción de galeras o aulas de lámina por falta de estas. Es parte de lo que se ha evidenciado tras el arranque del ciclo escolar el pasado 20 de febrero. Sin embargo, en los planes del Ministerio de Educación, por ahora, solo está el remozamiento de unas 3.000 escuelas, lo que contempla únicamente reparaciones menores. Al menos así lo dejó en claro Janet de Cacacho, directora de Gestión de Programas de Apoyo, quien se encarga del área de alimentación e infraestructura escolar del Ministerio de Educación. En el año 20, el Ministerio de Educación trabajó 1.453 centros, edificios escolares, con una inversión de 99.7 millones de quetzales. En el año 21 se trabajaron 554 edificios escolares con una inversión de 40 millones. En el año 22 se trabajaron 2.982 edificios con una inversión de 205.1 millones de quetzales. Y nuestra proyección para el año 2023 es de 3.520 edificios escolares, para una inversión de 246.4 millones de quetzales. En total, durante el año 20 hasta finalizar el año 23, el Ministerio de Educación estará trabajando en el mantenimiento de estos edificios escolares públicos, 8.512 edificios para una inversión total de 591.2 millones de quetzales. Datos de la cartera contabilizan más de 34.000 establecimientos públicos en el país que atienden a los 3 millones de estudiantes que este año retornaron a la presencialidad. Según el Ministerio de Educación, el remozamiento solo incluye reparaciones en techos o cambio de lámina, pintura en las escuelas, cambio de azulejos en los baños, de puertas o ventanas, o la reparación del sistema eléctrico y de drenajes, entre otros, siempre que no implique un reforzamiento de estructura o la construcción de estas. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. El ciclo escolar de 2023 empezó el 6 de enero para los establecimientos privados, municipales y por cooperativa, mientras que en el sector público empezó el 20 de febrero. Tanto el Ministerio de Educación como la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, han señalado que está prohibido realizar cobros indebidos como el uso de plataformas digitales y la obligación de comprar útiles, libros o uniformes impuestos por los colegios. Sin embargo, esto sigue sucediendo. El Ministerio de Educación ha informado que ya ha recibido al menos 120 denuncias este año, la mayoría de ellas provenientes del sector público, aunque no se han detallado qué tipo de denuncias son y aunque se ha solicitado al Departamento de Comunicación, aún no se ha recibido respuesta. Por cobros no autorizados, 57 quejas del sector privado y 63 del sector oficial, las cuales ya tenemos algunas resueltas y las que están en proceso están siendo trabajadas
por el profesional que ejerce funciones de supervisión educativa a través de las direcciones departamentales de educación. Toda queja que entra al Ministerio de Educación es trabajada, investigada y resuelta. Más de 80 niños fueron llevados a la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché porque en la escuela donde reciben sus clases no pueden hacerlo, ya que la compañía constructora que restaura las instalaciones no ha finalizado los trabajos, lo que les hace imposible recibir clases en ese lugar. Los niños de 5 secciones de la Escuela Nacional tipo Federación Tecún Humán de Santa Cruz del Quiché fueron llevados al tercer nivel de la municipalidad de la cabecera departamental para recibir sus clases. Esto se debe a que los trabajos de restauración de ese centro educativo no avanzan, lo que no les permite utilizar las aulas. Inicialmente los trabajos estaban programados para finalizar en 6 meses, pero están por cumplir 1 año. Pero lastimosamente el trabajo de adentro, créame que no ha avanzado nada. Es lamentable, ¿verdad?, de ver de que no, los trabajos de adentro, lo principal que son aulas, no ha avanzado nada, y por lo mismo pues el director pues se vio la necesidad de buscar apoyo en diferentes lugares para poder atender a las niñas. Los niños estudian en espacios diseñados para locales comerciales, sin puertas y utilizando los sanitarios de la municipalidad. Según los maestros, prefieren estar en ese lugar y no en la escuela donde no se han finalizado los trabajos. El coordinador técnico administrativo aseguró que es un espacio pedagógicamente adecuado. Expresó que no hay lugar en ninguna otra escuela y afirmó que se decidió por ese lugar para no continuar con las clases virtuales. Yo creo que los maestros pues están trabajando tan normalmente, no hay ningún inconveniente pedagógicamente, ¿verdad? Ya que son espacios cómodos en donde se buscó esa salida. Se desconoce cuánto tiempo permanecerán los niños recibiendo clases en las instalaciones de la municipalidad. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Vamos a cambiar de tema porque un fatal accidente de tránsito ocurrió en el puente del Incienso con dirección hacia la capital, en el cual un motorista perdió la vida, según reportes de usuarios y autoridades de tránsito. En el lugar, personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil recolectaron evidencias para determinar las causas del siniestro. Mientras tanto, se coordinó el tránsito vehicular para garantizar la seguridad de los conductores. Y luego de viralizarse en redes sociales un video de la pelea entre un agente PMT de Mazatenango y un piloto, el director de la Policía Municipal de Tránsito informó sobre el estado del agente y el motivo de la pelea. Indicó que en lo que va del año 3 agentes han sido agredidos, mientras que se han reportado 4 trifulcas entre agentes y pilotos. El video fue compartido por usuarios de redes sociales el pasado sábado 25 de febrero y muestra a un agente de la PMT y a un piloto peleando en el kilómetro 157 de la ruta CA2 frente a una parada de buses. Le extendió la remisión y minutos después pues se retiró el vehículo del lugar, el piloto con el vehículo, pero le dio aviso al dueño, ¿verdad? Y el dueño minutos después apareció con una pasola y de una vez se le fue a los golpes, ¿verdad? Corado también manifestó preocupación por las constantes agresiones contra los agentes, mientras intentan regular el tráfico vehicular en el municipio. Y en 2022 se reportaron 15 agresiones contra los agentes. No es posible que un agente de tránsito esté efectuando su trabajo, pues, ¿verdad? Y otra persona venga a interrumpírselo de esta manera, ahí sí que prácticamente, pues, agrediéndolo físicamente, ¿verdad? Entonces, lamentamos este tipo de acciones, ¿verdad? Porque simple y sencillamente es de cumplir con las normas. Las pugnas entre pilotos y agentes de la PMT se han vuelto frecuentes y pese al trabajo en coordinación con la PNC, los altercados continúan. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Durante el fin de semana se registraron más de 2 ataques armados en establecimientos nocturnos del territorio nacional. Ante estos incidentes, la Policía Nacional Civil ha emitido su postura. Fernando Cabrera tiene los detalles. Ante los recientes incidentes violentos en centros nocturnos de la ciudad capital y el interior del país, la Policía Nacional Civil ha recomendado a la población tirarse al suelo, esconderse detrás de una pared y huir del lugar en caso de peligro.
En el último fin de semana, 4 personas perdieron la vida, una en un establecimiento nocturno en el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico, donde un hombre fue atacado a balazos y 4 personas resultaron heridas. Además, en el barrio El Centro San Fernando Chajal, Alta Verapaz, en el interior de una refresquería que vende bebidas embriagantes, se encontraron 3 personas fallecidas por proyectil de arma de fuego. Según la PNC, después del ataque armado fue capturado Jaime Pop, de 38 años, quien es señalado de haber disparado dentro del establecimiento. Por otro lado, en la zona 10 se registró un grupo de personas que se fueron a los golpes dentro de un establecimiento, mientras que otro grupo fuera del lugar lanzaba objetos a quienes se peleaban adentro. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre cómo pudo haberse provocado el zafarrancho. Más que poner un rótulo de que es prohibido tener un arma de fuego, deberían de actuar en base a un registro. En su momento, los propietarios o los encargados de establecimientos pues también pueden llamar a nosotros como Policía Nacional Civil al momento de ver alguna persona sospechosa o que porte armas de fuego. Llamarnos a nosotros para que Policía Nacional Civil acuda a registrar y a identificar a esta persona para ver si el arma la va a utilizar en algún hecho criminal. Según el informe del Ministerio Público, del 1 de enero del 2022 al 26 de febrero de 2023 se han contabilizado 4 homicidios en cantinas, mientras que en las discotecas únicamente se ha registrado una persona. Abraham As, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala, dio su postura ante estos incidentes, indicando que cualquier establecimiento nocturno o restaurante debería registrar a todas las personas para evitar que alguien ingrese con algún arma de fuego y pueda poner en peligro a las personas que se encuentran dentro. Además, no debería permitir la entrada a personas que ya están en estado de ebriedad, ya que podrían ocasionar algún incidente dentro del establecimiento. Con imágenes de Eric Gávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Elige seguridad. Arranca con Toyota. Toyota Corolla Cross. Precio especial 219,990 quetzales. PBX 1705. Cofinstar. Vamos ahora a noticias internacionales. El Departamento de Energía de Estados Unidos cree que la pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en un laboratorio chino, una hipótesis rechazada este lunes por China. Un nuevo informe del Departamento de Energía de Estados Unidos sostiene que la pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en un laboratorio chino, una teoría que fue nuevamente rechazada por China. La afirmación consignada en un informe clasificado y resultado de un supuesto nuevo análisis de inteligencia es significativa porque ese departamento supervisa una red nacional de laboratorios, incluidos algunos que realizan investigación biológica avanzada. La información fue rechazada categóricamente el lunes por China. Las partes relevantes deben dejar de agitar afirmaciones sobre fugas de laboratorio, dejar de difamar a China y dejar de politizar el tema del rastreo del origen. El FBI también sostiene que la pandemia fue resultado de un accidente de laboratorio en China. La Casa Blanca reconoce que la inteligencia estadounidense está dividida sobre los orígenes del COVID-19, mientras que la Organización Mundial de la Salud aseguró que no había recibido ninguna información sobre las averiguaciones del Departamento de Energía y que continúa examinando todas las pruebas científicas disponibles. Las conclusiones científicas autorizadas, extraídas por expertos conjuntos de China y la OMS, sobre la base de visitas de campo a laboratorios relevantes en Wuhan e intercambios con miembros relevantes, no determinaron que fuera posible una fuga de laboratorio. Esto se refleja correctamente en el informe de trazabilidad conjunto China-OMS. También es ampliamente reconocido por la comunidad internacional y la comunidad científica. A mediados de febrero, la OMS prometió hacer todo lo posible para encontrar la respuesta sobre los orígenes del COVID. La tragedia en Italia empeora con el paso de las horas. Este día la Guardia Costera confirmó el hallazgo de nuevos cuerpos en la costa cerca de Crotone, en la región de Calabria, víctimas del naufragio el domingo de una embarcación que transportaba migrantes. Más de 60 personas murieron en el naufragio y los guardacostas continúan la búsqueda de unos 20 posibles desaparecidos. Los sobrevivientes han dado versiones diferentes sobre cuántas personas había en el barco en el momento en que chocó contra unas rocas el domingo al amanecer, a pocos metros de la costa en medio de una tormenta. La embarcación había partido de Esmirna, en Turquía, la semana pasada, y 3 de las personas responsables de traficar migrantes ilegales ya fueron detenidas, mientras que la policía busca a un cuarto sospechoso.
Las condiciones necesarias para una solución pacífica al conflicto en Ucrania no están reunidas por ahora. Eso aseguró el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien aclaró que el plan propuesto la semana pasada por China merecía la atención, pero argumentó que se trata de un largo proceso. El viernes, justo un año después del inicio de la ofensiva rusa, Pekín publicó un documento de 12 puntos en el que llama a Moscú y a Kiev a negociaciones de paz. China busca imponerse como mediador en este conflicto, aunque su posición de aliada de Rusia la descalifica ante los ojos de Occidente, que apoya a Ucrania. Por otra parte, Peskov calificó de absurdo el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea a Rusia y que apunta a 121 individuos y entidades. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó de autoritario y represor al gobierno de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. El viernes, Lima retiró definitivamente de su país al embajador mexicano Manuel Talavera. López Obrador rechaza la remoción del expresidente peruano Pedro Castillo y su encarcelamiento luego de que quiso gobernar por decreto. Boluarte retiró al embajador mexicano alegando injerencia de López Obrador en asuntos internos del país al apoyar a Castillo. El viernes, el mandatario de México había calificado a Boluarte de espuria y había reiterado que México seguiría apoyando a Castillo. Además, López Obrador añadió que tanto Boluarte como el Congreso peruano tiene una desaprobación de entre 85% y 90% en las encuestas. La democracia. Autoridades mexicanas informaron que Estados Unidos solicitó la extradición de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Fue a través de una carta diplomática que el país vecino pidió de manera formal al hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Los hechos fueron informados por la tarde de este 27 de febrero. Cabe recordar que Estados Unidos tenía como plazo hasta el 5 de marzo para realizar la solicitud de extradición. De acuerdo con información de la agencia EFE, el país norteamericano busca a Ovidio Guzmán por delitos relacionados al tráfico de cocaína, marihuana y metanfetaminas. El hijo del Chapo Guzmán se quedará en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, también conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, hasta que se decida si su extradición es procedente. La Fiscalía General de la República fue la institución que recibió la carta de formalización de extradición junto con el expediente y será la FGR la encargada de entregar el expediente al juez federal del Estado mexicano para que se programe su audiencia. Bloqueos, tal como lo estamos viendo. La agencia antinarcóticos estadounidense DEA, por sus siglas en inglés, afirma que la gran mayoría del fentanilo ilegal que inunda las calles y mata a miles de norteamericanos proviene de México y reclamó que falta apoyo de ese país para detener su contrabando. Esta es la ruta que lleva a lo que las autoridades estadounidenses llaman el epicentro del contrabando de fentanilo, las Galitas en el oeste de la frontera sur de Estados Unidos. Por eso los agentes de la Fuerza Estatal de Baja California están siempre alerta. La Policía Estatal tiene la estadística más alta en cuestión de aseguramientos de narcóticos. No son una corporación antidrogas, pues en México esa es facultad del gobierno federal. Pero al combatir otros delitos, con frecuencia se topan con traficantes de fentanilo. Son pertenecientes a carteles o igual gente que es de manera independiente, ¿no? En 2022, esta droga sintética mató en Estados Unidos a unas 70,000 personas por sobredosis. El cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación son responsables de la gran mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos. La directora de la DEA reconoció en una audiencia congresional el papel del gobierno mexicano para detener el contrabando de fentanilo, pero dijo que no hacen lo suficiente. No recibimos información sobre los decomisos de fentanilo, no nos dan información de decomisos de precursores químicos. Este académico se dijo sorprendido por las declaraciones tras el encuentro Biden-López Obrador en enero. Y en esa reunión se llegaron a acuerdos de cooperación. Sin embargo, Clark afirma que en este sexenio los cárteles se han empoderado. Poco ha hecho el gobierno en el combate al lavado del dinero y continúan los niveles escandalosos de corrupción. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Elige seguridad. Arranca con Toyota. Toyota Corolla Cross. Precio especial, 219,990 quetzales. PBX 1705. Go Figno Style. Candidato a concejal en Guastatoya vinculado con el narcotráfico es detenido y se enfrenta a posible extradición a Estados Unidos. Al regresar, los detalles.
Ya estamos de regreso con más información y vamos a tema electoral. Byron Orellana Vélez, el candidato a concejal de Vamos en Guastatoya, que fue detenido el domingo pasado a petición de Estados Unidos por vínculo con el narcotráfico, ha escuchado un motivo de su detención en un juzgado y fue trasladado a la cárcel de Mariscal Zavala. A Orellana Vélez lo solicita a Estados Unidos en extradición por su presunta participación en la distribución de cocaína desde territorio nacional hacia esa nación. Según la investigación, pertenece a un clan local del narcotráfico que opera en el oriente del país. La investigación llevada a cabo por las autoridades estadounidenses fortaleció las que ya llevaban adelantadas la PNC, que vinculaban a Orellana Vélez, que se supone es primo del actual alcalde guastatoyano, con una estructura de prestamistas locales al estilo de los de A Diario o colombianos. Una discusión en una cena familiar y bajo los efectos de licor dejó 3 personas fallecidas, 2 heridas y una capturada en San Fernando Chaal, Alta Verapaz. Dentro de los fallecidos está el precandidato a la alcaldía de ese municipio por el partido Todos. Sin embargo, las autoridades descartan que el ataque haya sido político. Autoridades confirmaron que una discusión en una cena familiar llevó a un cruce de disparos que dejó a Ervin Aradio Pop Artola, Aparicio Pop Artola y Herbert Betancourt fallecidos, mientras que Heidi Bo y otra mujer heridas. El hecho ocurrió cuando consumían bebidas alcohólicas en el municipio de Chaal. Lamentable hecho, tuvimos 3 personas fallecidas, 2 heridos, ya hay una persona capturada. La PNC se encuentra a la espera de la autorización del MP para unos allanamientos que se van a efectuar. Es lamentable que entre familia, en una discusión que tuvieron, se produjeran estas muertes. Dentro de los fallecidos se encuentra el precandidato a la alcaldía de Chaal por el partido Todos, Aradio Pop. Sin embargo, las autoridades descartaron que haya sido un ataque relacionado a su participación política. No es un tema meramente político. Según la información nos están indicando de que se trataba de una cena familiar. Este hecho ocurre bajo efectos del licor, encontraron droga en el lugar. Esto significa de que ellos estaban no solo bajo efectos del licor, sino que también bajo efectos de droga. Una discusión familiar que trae trágicas muertes en el área de Chaal. Por su parte, la agrupación política divulgó una esquela donde confirmaron que Aradio Pop Artola era el coordinador municipal de la agrupación en ese municipio. Para Noticiero Guatevisión, Elio Nuila. El Tribunal Supremo Electoral adjudicó la compra de un programa informático para la transmisión de los resultados el día de las elecciones y gastará un total de 148 millones de quetzales. Sin embargo, la empresa ha sido cuestionada en Colombia y se le descartó para una auditoría electoral. Henry Montenegro le dio seguimiento al tema hoy y tiene las reacciones. Henry, muy buenas tardes, te escuchamos, adelante. Hola Pamela, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, quiero contarte que el nombre de esta empresa es Datasys, que en su momento ha sido cuestionada principalmente en países como Colombia, derivado de que no se le permitió realizar una auditoría electoral por los comicios presidenciales en aquella nación, derivado de algunos señalamientos y también porque se puso en duda la experiencia que podía tener esta empresa. Sin embargo, el 14 de febrero pasado, una junta licitadora del Tribunal Supremo Electoral recibió las ofertas de 2 empresas. Una de estas era Datasys y otra que hicieron distintas ofertas para poder, en este caso, brindar el programa informático que servirá para la transmisión de los resultados preliminares el día de las votaciones. La oferta de esta empresa fue por un total de 148 millones de quetzales, mientras tanto otra empresa ofertó por 113 millones. Sin embargo, lo que argumenta el Tribunal Supremo Electoral es que a ellos se les hizo una demostración acerca de cómo es que funcionará esta transmisión de datos y ese fue el criterio que tomaron para hacer la adjudicación. Sin embargo, al cuestionar si ellos tomaron en cuenta también los señalamientos que han habido de otros países en torno a esta empresa, ellos lo que señalaron es que esto no pueden realizar algún tipo de investigación ajena a las demostraciones que se le hicieron al tribunal en cuanto a cómo será la transmisión de datos. Es decir, este será el programa que se utilizará para poder dar a conocer cuáles son los resultados del día de las votaciones el próximo 25 de junio. Pero ve a continuación qué es lo que mencionaba el magistrado Ranulfo Rojas en torno a este tema. Nosotros estamos adjudicando de acuerdo a lo que nosotros pudimos observar y a lo que la Junta calificó. Nosotros no podemos irnos más allá de investigar otras circunstancias porque si no también es irresponsable de nuestra parte hacer algunas cuestiones de conjeturas que no tenemos nosotros información concreta. Y recordemos que nosotros estamos dando un planteamiento, estamos dando unas bases
para el concurso, y si se compromete la empresa es porque debe responder sobre esa base de los términos de referencia. Henry, además, el fin de semana se da el caso del asesinato del secretario municipal de Chaal, Alta Verapaz, quien buscaría la alcaldía de aquel lugar. ¿Qué hipótesis se tiene en este momento? ¿Se podría tratar de violencia electoral? Pamela, aquí hay varios aspectos que han surgido en las últimas horas como información nueva. Primero, que aún no había presentado su expediente con la intención de inscribirse como candidato a la alcaldía de Chaal, esto en Alta Verapaz. En este caso hablamos de Edwin Pop. Él era secretario municipal del partido Todos y hace 4 años, según la información del Tribunal Supremo Electoral, se postuló con el partido Creo. Sin embargo, el Registro de Ciudadanos confirma que aún no se había presentado ningún expediente. Otra información que ha surgido en las últimas horas es en torno a que en el lugar se hizo el hallazgo de un colmillo de cocaína y la hipótesis que se tiene de momento es que esto pudo haber generado la confrontación. El pago de este colmillo de cocaína pudo haber generado el enfrentamiento que terminó con la vida, en este caso, del político junto con uno de sus hermanos y otro de ellos quien fue detenido posterior a este incidente que fue registrado ayer, ya que según lo que se menciona por parte de las autoridades y que está bajo investigación, es que el dueño del local habría desenfundado su arma para atacar al político y a las personas que lo acompañaban, y posteriormente uno de los hermanos habría atacado al propietario de este negocio, generando esta situación. Sin embargo, de momento las hipótesis apuntan a que no se trata de un hecho político, sino más bien relacionado específicamente con este tema del hallazgo que han hecho las autoridades en este lugar de este colmillo o este recipiente con posible cocaína. Gracias, Henry. Entonces sí se podría descartar que se tratara de violencia electoral de acuerdo a la información que nos has brindado. Henry, tengo otra pregunta. Además, entiendo que hoy se firmaron 3 convenios entre el Tribunal Supremo Electoral y varias entidades. ¿De qué se tratan? Pamela, son en este caso 3 convenios y una carta de entendimiento. Hablando específicamente del primer convenio es con el CACIF, y también se firmó una carta de entendimiento que está relacionada principalmente al voluntariado que se hace por parte del sector empresarial, además de los grupos de observación de cómo se desarrolla el proceso electoral. También se firmó un convenio de este tipo con la Universidad de San Carlos y la Procuraduría de los Derechos Humanos. En este caso, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el tema está relacionado principalmente a cómo será la observación del día de los comicios, así como también en la etapa previa y posterior. En el caso de la Universidad de San Carlos se agrega un punto adicional y está relacionado principalmente al EPS que realizan muchos estudiantes de esta casa de estudios, ya que habrá alguna posibilidad de que exista algún tipo de comunicación entre el Tribunal Supremo Electoral y la Universidad de San Carlos para facilitar la realización del EPS, principalmente relacionado con temas electorales. Pero a grandes rasgos, los 3 convenios que se han firmado están relacionados con el tema de voluntariado, observación electoral y también con el EPS que realizan los estudiantes con miras a las votaciones. Se prevé que hayan más convenios firmados, sin embargo, este día se ha hecho la firma de 3 de este tipo. Gracias, Henry, por compartir con nosotros esta información. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, además de las elecciones, también tenemos cerca el evento de la Semana Santa y justo de esto vamos a hablar en este momento. Y como todos sabemos, la Semana Santa es una de las temporadas más importantes dentro del sector turístico de Guatemala. Hoy el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, presentó el Plan de Acción 2023 que se implementará antes, durante y después de la Semana Mayor para la atención y acompañamiento de visitantes en los diferentes sitios turísticos del país. Muchos turistas aprovechan el asueto de Semana Santa para disfrutar del fervor religioso, visitar los distintos sitios arqueológicos, los atractivos naturales o las playas del país. Mientras tanto, los comercios se preparan para atender a los visitantes nacionales y extranjeros, lo que significará una reactivación económica después de la pandemia. Para esto tenemos una proyección de visitantes durante el periodo del 1 al 9 de abril, de visitantes residentes de 3.270.000 viajes de turismo interno. Recordemos que el turismo interno se mide obviamente por el movimiento de los visitantes dentro del país. Esto refleja una derrama económica de 2.060 millones de quetzales. Por otro lado, en el tema del visitante no residente, esperamos una afluencia de 130.000 visitantes extranjeros de turismo internacional en nuestro país.
con una derrama económica de 636.5 millones de quetzales. Esto asciende a un total de 3.400.000 personas moviéndose dentro del país durante esta Semana Santa, y lo que se refleja en una derrama económica de 2.696.5 millones de quetzales. El INGUAT también presentó el Pregón 2023, una guía digital que contiene información de los diferentes cortejos procesionales de la ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Quetzaltenango, Totonicapán y Alta Verapaz. En las páginas interiores podemos observar el nombre de las actividades, como por ejemplo de la procesión del día. También encontramos historia, leyendas y recorridos procesionales y la imagen de referencia de la procesión. Asimismo, como entretención para los lectores, contamos con secciones de leyendas y de recorridos culturales. Las guías también contienen un directorio de restaurantes, plazas, monumentos y museos. El INGUAT informó que se promueve a nuestro país como destino turístico en Semana Santa en países como El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, México, España y República Dominicana. Para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Además de este pregón que el INGUAT ha compartido, nosotros también, Prensa Libre y Guatevisión, le estaremos compartiendo a usted las diferentes actividades para que usted pueda darle seguimiento y disfrutar de todas las actividades de Semana Santa. Y bueno, con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se vaya, ya volvemos. Comerciantes y pobladores de la región Huista reportan pérdidas millonarias tras 4 días sin energía eléctrica. Al regresar, le contamos. Ya estamos de regreso con más información y como ya le adelantábamos, pérdidas millonarias reportan comerciantes y pobladores de la región Huista, principalmente de Santa Ana y San Antonio Huista, Jacaltenango y Mentón. Desde el jueves no cuentan con energía eléctrica, una problemática que se reporta con frecuencia. Los afectados exigen solucionar esta crisis. Las refresqueras apagadas también, desconectadas. Máquina frappuccinera también apagada, sin uso. La puchinera apagada, desconectada, una microondas sin servicio. Y aquí tenemos una tanda de pasteles que se van a tener que tirar porque ya se descompusieron por no estar en refrigeración suficiente. Este es el relato de un comerciante afectado en San Antonio Huista, uno de los municipios de esa región de Huehuetenango que desde el jueves no tienen servicio de energía eléctrica, en un apagón que, como ya es costumbre en la zona, se extiende hasta que la empresa distribuidora decide realizar los trabajos para restablecer el servicio. Los vecinos señalan que son perjudicados y que este no es el primer apagón. Por el contrario, en el área es común que haya apagones, pero este lleva 5 días y las pérdidas que se tienen son millonarias. Ante esta problemática, han acudido a la Procuraduría de Derechos Humanos para exigir acciones y que se resuelva el problema lo antes posible. A la auxiliatura de San Antonio Huista, a varias personas de salud pública y particulares a presentar las denuncias correspondientes, porque como ustedes entenderán, hay vacunas, alimentos, tiendas, se está afectando realmente los derechos humanos de los consumidores y a la salud. Entonces ya se están realizando las acciones respectivas. Los vecinos aseguran que ya están cansados de las irregularidades de este servicio, el cual es uno de los más deficientes. Por eso advierten que tomarán medidas de hecho si no se restablece el suministro lo antes posible. Además, responsabilizan a la distribuidora por los daños ocasionados y las pérdidas que ha dejado la falta de energía. Autoridades departamentales informaron que se busca integrar una mesa de diálogo para buscar soluciones a este conflicto. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Residentes del barrio San Miguel de la zona 3 de Escuintla realizan gestiones para recuperar el tanque municipal Ojo de Agua, que ha sido invadido por personas en condición de calle, que imposibilita el uso de lavaderos que hay instalados en ese lugar. Otro de los problemas es que las áreas verdes que rodean este tanque municipal son utilizados como basurero clandestino por vecinos aledaños al referido barrio. Los lavaderos que antes eran utilizados por amas de casa para el lavado de ropa, ahora son utilizados como dormitorio por vándalos que en la noche llegan y hacen que el lugar sea sumamente peligroso. Porque uno es que cuando se ponen bien drogaditos los muchachos, se hacen ahogadera ahí en el tanque. Y a las 11 de la noche nadie pasa por aquí caminando. Otra cosa tienen botar basura y ripio. De esta cuenta el COCODE y vecinos coordinan con la comuna la recuperación de este recurso.
Y dentro de las primeras acciones es el desalojar a los vándalos y personas en condición de calle que han deteriorado aún más este tanque municipal. No solamente se va a recuperar, sino que se va a ampliar. Dentro de los trabajos que proyecta la Dirección de Servicios Públicos varios, proyecta la construcción de un salón comunal, la construcción de sanitarios, la construcción de un área para máquina de ejercicios, un área de juegos infantiles y por supuesto el remozamiento total de los lavaderos, más de 40 lavaderos que contiene el tanque de Ojo de Agua, que es un tanque histórico para el municipio y para la cabecera departamental de Escuintla. Esto se proyecta realizar en un plazo de 2 meses. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Asesoría, apoyo, asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Brenda de Pineda nos envió el mensaje que leemos a continuación. Me gustaría hacer un llamado a la municipalidad y a la policía municipal. Deberían de crear un control de las personas que cuidan carros en la calle de la capital. Quiero recordarles a las autoridades que estas personas se han apoderado de las calles y cobran 20 quetzales a los pilotos para permitirles parquearse por unos minutos. En este tiempo de Cuaresma y Semana Santa ya no hay donde dejar el carro ni un ratito. Por eso es importante que la municipalidad haga algo por los vecinos de la ciudad capital. Ahora nos trasladamos a la cabecera municipal de Chimaltenango, donde se produjo uno de los primeros incendios forestales y que fue atendido por los bomberos municipales departamentales de la aldea Santa Isabel. El reporte da cuenta que los trabajos de sofocación fueron complicados por el fuerte viento y el complicado acceso donde se produjo el siniestro. La emergencia se registró el fin de semana último. Finalizamos con el reporte que recibimos de la ciudad capital. Se trata de fotografías que muestran un autobús que supuestamente presta servicio escolar. El problema, según el mensaje, es que el piloto se conduce de forma imprudente, pues cambia de carril constantemente para rebasar vehículos. La maniobra fue calificada de imprudencia por nuestro televidente, pues pone en riesgo la vida de los estudiantes que lleva a bordo. Las imágenes fueron tomadas en la zona 5. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. En otros temas, el Ministerio de Salud buscará vacunar al 80% de la población estudiantil entre los 6 y 14 años, con una jornada de desparasitación tanto en el sector privado como público, el cual comenzó en febrero la primera fase y la segunda etapa se buscará llevar en 6 meses. Una persona con infección parasitaria a veces no presenta síntomas. Ahora, en los casos de que son más graves, las personas van a presentar, por ejemplo, dolor de estómago, cólicos, diarrea, disentería, que es la presencia de sangre en las heces. En este caso también, como estábamos hablando de los escolares, los niños van a estar también con desgano, falta de apetito y, como también les mencionaba, la expulsión de los parásitos al momento, también ya sea por la boca, nariz y las heces o un prolapso rectal. La fotografía que está ahí muestra, por ejemplo, lo que puede ocasionar la cantidad de parásitos y le tuvieron que quitar un pedazo de intestino. Amigos y amigas de Noticiero Guatevisión, espero que estén disfrutando de esta emisión especial. Soy la doctora Melissa Donis y tengo una curiosidad interesante que compartirles. ¿Sabías que a veces a los hombres se les desarrollan las mamas durante la pubertad? Esto recibe el nombre de ginecomastia. Suele deberse a los cambios hormonales habituales que ocurren en la pubertad. Y, casi siempre, el problema desaparece por sí solo en unos meses o un par de años. Generalmente la ginecomastia no es un problema grave, pero puede ser difícil de manejar. Los hombres y niños con ginecomastia a veces tienen dolor en los senos y pueden sentir vergüenza. La ginecomastia puede desaparecer por sí sola. Si persiste, se puede tratar con medicamentos o cirugía. Curiosidades como estas, además de muchísimos consejos para que usted pueda tener una buena calidad de vida y pueda cuidar también de sus seres amados en A Tu Salud, recuerde, por Guatevisión.
de la banda Los Topacio obtienen arresto domiciliario. Al regresar de la pausa, lo revisamos. Ya estamos de regreso aquí en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Los líderes de la banda Los Topacio consiguieron la posibilidad de salir de prisión este lunes. Un tribunal les otorgó el arresto domiciliario. 3 líderes de la banda Los Topacio, Roberto Eliu Juárez, José Miguel Bolaños y Rubén Calderón, este lunes lograron obtener la posibilidad de dejar la prisión, en donde están recluidos desde hace 5 años. El Tribunal de Mayor Riesgo B les otorgó medidas sustitutivas con cauciones de 25,000 a 100,000 quetzales. Ellos son acusados de integrar una estructura que falsificaba documentos para robar propiedades. El Ministerio Público se opuso a ese beneficio. Tales circunstancias, honorable tribunal, el Ministerio Público puede establecer de que el señor Rubén Orlando Calderón Arevalo no tiene ningún arraigo. El peligro de fuga sigue latente no solo para él, sino para los otros 2 señores acusados. Por tal sentido, el Ministerio Público se opone a que se les otorgue una medida sustitutiva contraria a la prisión preventiva, únicamente. El tribunal esta mañana consideró que no había peligro de fuga. Para los señores Roberto Eliud Juárez de la Roca y Rubén Orlando Calderón Arevalo, se fija la caución económica de 100,000 quetzales que deberán hacer efectiva previa a la obtención de su libertad. Y para el caso del señor José Miguel Bolaños Orellana, la caución económica de 25,000 quetzales previa a la orden de su libertad. Notificando a los sujetos procesales de la resolución que ha dictado el tribunal. En octubre de 2016 fueron condenados 30 integrantes de la estructura Los Topacio. Según la investigación, ellos se apropiaron de 29 casas de la ciudad capital, Izabal y Zacatepeques. Con imágenes de Esvin García, reportó Edwin Pitán. Y en temas migratorios, el Instituto Guatemalteco de Migración informó este lunes que durante el 2023 han inadmitido un total de 598 extranjeros, entre ellos a 3 personas por tener alerta activa de abuso sexual provenientes de los Estados Unidos y a una persona de Colombia con alerta del Interpol, además de 7 por alteración de documentos y el resto, siendo la mayoría, por no cumplir con los requisitos migratorios de ingreso a territorio guatemalteco. De esta manera, según Migración, se contribuye de forma activa en la prevención contra la violencia sexual y trata de personas. Son las 6 de la tarde con 56 minutos, ya estamos de regreso y le compartimos cómo se encuentra la situación del tránsito a esta hora de la tarde en los diferentes puntos y rutas de la ciudad capital. Nos ubicamos en la 15 Avenida, en la calzada José Milla de la zona 6, tráfico habitual a esta hora, y yendo hacia la zona 6 y zona 18, donde empiezan a acumularse los vehículos para que lo pueda tomar en cuenta, y totalmente libre el paso quienes se dirigen hacia la zona 1 y 2. En la 33 Avenida, la calzada San Juan, en la zona 7, libre el paso hacia el Obelisco y un poco más de tránsito vehicular, una carga más pesada y lenta para quienes van hacia la Florida, la zona 19 de Misco, y de la zona 9 en el paso a desnivel Tecunumán, de la zona 9 hacia la Roosevelt, un poco de más congestión vehicular, igual forma para el Obelisco para que usted lo pueda tomar en consideración. Y por último le compartimos las imágenes del tránsito en la avenida La Reforma al lado del Ministerio de Educación, bastante pesado el tráfico para que lo pueda tomar en consideración quienes van hacia la zona 4, zona 5. Y bueno, también ponemos punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, que siga teniendo un excelente inicio de semana. Nos despedimos con estas impresionantes imágenes de una aurora boreal captada en el Reino Unido. Una aurora boreal es una exhibición de luz natural en el cielo que se ve particularmente en regiones de latitudes altas alrededor del Ártico y la Antártida. Las auroras muestran patrones dinámicos de luces brillantes que aparecen como cortinas, rayos, espirales o parpadeos que cubren todo el cielo. Un fotógrafo británico captó con el lente de su cámara este bello paisaje. Mi nombre es Pamela Valdés, que tenga la mejor de las noches.